Papá le entregó a mi hermano la empresa familiar, la misma que yo ayudé a fundar, después de que embarazó a mi prometida. Me llevé a los clientes y vi cómo se quemaba. Ahora me ruegan que les pague la hipoteca para no quedarse sin hogar. Relato descartable, por razones obvias. Llevo 8 meses guardando esta historia. Y, sinceramente, no sé si escribirla me ayudará a procesarlo todo o simplemente me enojará más. Pero necesito desahogarme, porque la culpa me está carcomiendo. Aunque en el fondo sé que no debería sentirme culpable por nada de esto. Tengo 34 años y soy hombre. Hasta hace poco, era gerente de operaciones en Morrison & Sons Construcción, la empresa de mi familia. Ayudé a que pasara de ser una pequeña empresa residencial a una constructora comercial multimillonaria. Sin embargo, lo de hijos siempre me pareció una broma. Porque aunque técnicamente tuvimos 2 hijos, solo uno de nosotros le importó de verdad a papá. Les contaré un poco sobre mi infancia. Mi hermano Jake tiene 31 años, 3 años menor que yo. Desde que aprendió a caminar, fue el niño mimado de papá. Hablo de un favoritismo total que enfermaría a cualquiera. Jake se quedaba con los tacos de béisbol nuevos, mientras que yo me quedaba con los usados. A Jake le ayudaban con la tarea todas las noches, mientras que a mí me decían, averígualo tú mismo. Eres inteligente. ¿Basta? Cuando Jake chocó la camioneta de papá a los 16, la reacción fue, los accidentes pasan, hijo. Cuando rayé la pintura al salir de la entrada, tuve que pagar toda la pintura con el dinero de mi trabajo de medio tiempo en la ferretería. Lo peor no fue ni siquiera lo obvio. Así lo justificaba papá. Decía, Jake necesita más orientación. Siempre has sido el responsable. No necesitas tanta atención. Traducción, a Jake lo mimaron porque era incompetente, y a mí me ignoraron porque era capaz. Una dinámica familiar muy sana, ¿verdad? Este patrón nos acompañó hasta la edad adulta y directamente al negocio familiar. Papá fundó Morrison & Sons cuando yo tenía 12 años, solo él y un par de chicos haciendo reformas de cocinas y ampliaciones de baños. Empecé a trabajar en verano a los 14. No porque tuviera que hacerlo, sino porque realmente me encantaba el trabajo. Hay algo satisfactorio en construir algo con tus propias manos, ver cómo un proyecto se concreta desde los cimientos hasta la inspección final. Jake, en cambio, no apareció hasta los 19 años, cuando necesitó un trabajo tras suspender la universidad comunitaria. Incluso entonces, lo trató como un trabajo temporal mientras descubría lo que realmente quería hacer. Alerta de spoiler, nunca lo descubrió. A los 22 años, ya dirigía obras de construcción. A los 25, ya me encargaba de las relaciones con los clientes y la gestión de proyectos. A los 28, era prácticamente la mano derecha de papá, coordinando todo, desde los pedidos de materiales hasta los horarios de los subcontratistas. Conocía a la perfección todos los aspectos del negocio. Podría contarte el margen de beneficio de cualquier proyecto, qué proveedores nos ofrecían las mejores ofertas y qué clientes merecían la pena. Jake pasó esos mismos años cambiando de puesto en la empresa. Intentó con las ventas durante un tiempo, nos hizo perder 3 clientes importantes por prometer plazos que no podíamos cumplir, probó con la gestión de proyectos y tuvieron que sacarlo de una obra tras una discusión a gritos con el electricista. Al final, papá simplemente le creó un puesto de desarrollo de negocios vago, lo que básicamente significaba que Jake aparecía cuando le apetecía y trabajaba en eventos del sector. Pero esto es lo que realmente me molesta. A pesar de la evidente incompetencia de Jake, papá seguía hablando de él como si fuera el futuro de la empresa. En las cenas familiares, papá no paraba de hablar de las habilidades sociales y el liderazgo natural de Jake. Mientras tanto, yo era quien realmente mantenía el negocio funcionando día a día. El punto de quiebre llegó hace unos 2 años, cuando conocí a Sara. Fue la arquitecta de uno de nuestros proyectos comerciales, la renovación de un hotel boutique en el centro. Era increíblemente inteligente, guapísima, y realmente apreciaba el lado artesanal de la construcción. La mayoría de los arquitectos tratan a los contratistas como si fueran males necesarios, pero Sara llegaba a las obras y se entusiasmaba de verdad con los detalles de carpintería o la instalación de azulejos a medida. Empezamos a salir después de terminar el proyecto, y en 6 meses supe que era la indicada. Sara comprendió mi pasión por el negocio como mi familia nunca lo hizo.
Me hacía preguntas detalladas sobre nuestros proyectos, me daba sugerencias para mejorar las presentaciones a los clientes e incluso me ayudaba a redactar propuestas para proyectos comerciales más importantes. Ella entendió que Morrison & Sons no era solo mi trabajo, era el trabajo de mi vida. Le propuse matrimonio la Navidad pasada en la fiesta de fin de año de la empresa, allí mismo, delante de todo el equipo y todos nuestros clientes. Papá pronunció este discurso expresando lo orgulloso que estaba de que sus dos hijos contribuyeran al legado familiar y lo emocionado que estaba de dar la bienvenida a Sara a la familia Morrison. Incluso Jake parecía genuinamente feliz por nosotros, dándome un gran abrazo y bromeando sobre cómo nunca pensó que su aburrido hermano mayor le haría una oferta tan fuera de su alcance. Sara y yo empezamos a planear la boda para el otoño pasado. Nada. Demasiado elegante, solo familia y amigos cercanos en un lugar rústico a las afueras del pueblo. Ella también estaba emocionada por unirse al negocio familiar. Tenía muchas ideas para expandirse a la construcción sostenible y las certificaciones de edificios ecológicos. Hablamos de comprar una casa, quizás formar nuestra propia familia en unos años. Sentía que todo en mi vida por fin estaba tomando forma. Fue entonces cuando papá me soltó la bomba sobre la planificación de la sucesión. Era un martes por la mañana de marzo. Papá me llamó a su oficina, un espacio reducido en la parte trasera de nuestro almacén donde guardaba el mismo escritorio metálico y archivador desde 1995. Estaba sentado allí con expresión seria, revisando papeles. Hijo, dijo, últimamente he estado pensando en jubilarme. Tengo 61 años y llevo más de 20 en esto. Tu madre quiere viajar. Quizás consiga esa autocaravana de la que tanto habla. Asentí, sin saber a dónde quería llegar, pero suponiendo que serían buenas noticias. Al fin y al cabo, llevaba años dirigiendo operaciones. El siguiente paso lógico sería ascenderme a presidente o darme la mayoría de las acciones. He decidido cederle la empresa a Jake, continuó, como si hablara del tiempo. Está listo para asumir la responsabilidad, y creo que tener su nombre oficialmente en la empresa lo motivará a asumir el reto. Me quedé allí sentado un minuto, procesando lo que había dicho. Papá, ¿en serio? Jake apenas va a trabajar la mitad del tiempo. Yo me encargo de las relaciones con los clientes, gestiono al personal y me coordino con los proveedores. ¿Seguirías siendo gerente de operaciones?, me interrumpió. Jake se encargaría de la visión general, la estrategia, el crecimiento, ese tipo de cosas. Eres muy bueno en el día a día, Marcus, pero Jake tiene visión. ¿Visión? ¿El tipo que una vez programó 3 obras diferentes para el mismo equipo el mismo día tenía visión? ¿Qué visión exactamente?, pregunté, intentando mantener la voz serena. ¿La vez que les prometió a los Henderson que podríamos demoler y reconstruir su cocina en una semana? ¿O cuando le dijo al ayuntamiento que podríamos terminar el proyecto de construcción municipal 2 meses antes, y terminamos pagando multas por retrasos? La cara de papá adoptó esa expresión testaruda que también conocía. Jake ha aprendido de esos errores. Ha madurado mucho últimamente. Y, francamente, Marcus, tu actitud es precisamente la razón por la que creo que Jake debería estar al mando. Te centras demasiado en los problemas en lugar de en las soluciones. Salí de esa reunión sintiéndome como si me hubieran dado un golpe bajo. 20 años trabajando, dejándome la piel por el negocio familiar, y papá simplemente iba a dejárselo a Jake porque supuestamente tenía visión. Conduje durante 2 horas antes de poder siquiera animarme a volver a casa con Sara. Cuando por fin le conté lo sucedido, se quedó tan sorprendida como yo. Eso no tiene sentido, dijo. Tú eres quien construyó la parte comercial del negocio. La mitad de tus clientes te solicitan específicamente para sus proyectos. Papá cree que Jake tiene más potencial de liderazgo, dije, sin acabar de creérmelo. ¿Potencial de liderazgo? Sara se rió, pero no con humor. El hombre llegó a nuestra fiesta de compromiso en chanclas y un polo arrugado. Se pasó toda la noche coqueteando con mi compañera de cuarto de la universidad. Tenía razón, claro. Pero hay algo en la dinámica familiar que te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Quizás papá vio algo en Jake que yo no entendía. Quizás estaba siendo mezquino o celoso. Quizás debería aceptarlo y ser un buen soldado. Esa actitud duró como una semana. Intenté que funcionara.
De verdad que lo logré. Jake asumió oficialmente la presidencia en mayo, y pensé que quizá papá tenía razón. Quizás tener más responsabilidades lo motivaría a mejorar. En cambio, Jake pareció interpretar su ascenso como un permiso para trabajar incluso menos que antes. Su primera decisión ejecutiva fue redecorar la antigua oficina de su padre, gastó $5.000 en un escritorio nuevo, sillas de cuero y unas obras de arte motivacionales que parecían sacadas del vestíbulo de un hotel. Su segunda decisión fue contratar a su amigo Kyle como director de alianzas estratégicas, un título aparentemente elegante para alguien que jugara con clientes mientras yo me encargaba de todos los detalles del proyecto. El verdadero problema surgió cuando Jake empezó a hacer promesas a los clientes sin consultarme ni a mí ni a nadie que realmente comprendiera nuestras capacidades. Le prometió al centro comercial Riverside que podríamos gestionar su expansión y renovación simultáneamente, una pesadilla logística que requeriría el doble de personal. Le dijo al hospital St. Mary's que podríamos instalar su nueva sala de resonancia magnética en 3 semanas, cuando cualquier contratista competente sabría que se necesitan al menos 6, solo para el trabajo eléctrico especializado. Cada vez que intentaba explicarle por qué sus promesas eran poco realistas, Jake me ignoraba. Piensa en positivo, Marcus. Lo haremos funcionar. Luego pasaría las siguientes semanas luchando por salvar el proyecto, mientras Jake se atribuía el mérito de los éxitos y me culpaba de los retrasos. Lo peor fue ver cómo nuestra reputación se deterioraba poco a poco. Empezamos a incumplir los plazos con frecuencia. El control de calidad se fue al garete porque nos apresurábamos para cumplir con los horarios imposibles de Jake. Yo trabajaba 70 horas semanales intentando mantenerlo todo en orden, mientras Jake pasaba las tardes en almuerzos de networking y torneos de golf benéficos. Mientras tanto, Sara y yo planeábamos nuestra boda para octubre. Ella seguía entusiasmada por unirse al negocio familiar, aunque empezaba a ver de primera mano lo disfuncional que se había vuelto nuestra estructura administrativa. Me sugirió varias veces que tal vez debería considerar montar mi propia constructora, pero yo aún no estaba listo para renunciar a Morrison & Sons. Seguía siendo el negocio de mi familia, algo que había ayudado a construir desde cero. Entonces ocurrió el incidente que lo cambió todo. Era un jueves de julio. Había estado todo el día en la obra de Riverside lidiando con un vertido de hormigón que había salido mal. El equipo se había equivocado con la proporción de la mezcla e íbamos a tener que demoler toda la cimentación con un martillo neumático y empezar de cero. Estaba exhausta, cubierta de polvo de cemento y temiendo la conversación con Jake sobre los retrasos del proyecto. Llegué a casa sobre las 9 de la noche, esperando encontrar a Sara en el sofá con sus carpetas de planificación de la boda, revisando planos de asientos o contratos con proveedores como lo había hecho todas las noches durante semanas. En cambio, la casa estaba a oscuras, salvo por la luz del dormitorio de arriba. Subí las escaleras en silencio, pensando que se había quedado dormida leyendo. Pero al llegar a la puerta del dormitorio, oí voces. La voz de Sara. Y una voz de hombre, que no hablaba. De esas voces que haces cuando definitivamente no estás hablando. Por un segundo, mi cerebro no procesó lo que oía. Entonces oí la risa de Jake, esa risa distintiva que suelta cuando cree estar siendo encantador, y todo encajó. Me quedé allí unos 30 segundos, escuchando a mi prometida y a mi hermano teniendo sexo en la cama que había compartido con ella durante el último año y medio. La misma cama donde habíamos planeado nuestro futuro juntos. La misma cama donde me dijo que sí cuando le pedí matrimonio. No tiré la puerta abajo ni grité ni hice ninguna de esas tonterías dramáticas que se ven en las películas. Simplemente me di la vuelta, bajé las escaleras, me subí a mi camioneta y conduje hasta el Marriott cerca del aeropuerto. Me registré en el Marriott, me duché y me senté en el borde de la cama intentando procesar lo sucedido. Alrededor de las 11 de la noche, mi teléfono empezó a sonar, primero Sara, luego Jake, y luego Sara otra vez. Lo apagué y me dormí. A la mañana siguiente, al llegar a casa, los dos estaban sentados en mi sala esperándome. Sara había estado llorando, con manchas de rímel en la cara, los ojos rojos, todo. Jake simplemente parecía incómodo, pero no avergonzado. Marcus, empezó Sara, tenemos que hablar de lo que pasó. ¿Qué parte? La interrumpí. ¿La parte donde te acostaste con mi hermano en nuestra cama? ¿O la parte donde ambos, al parecer, pensaron que era demasiado tonto para darme cuenta? Jake dio un paso adelante,
con las manos en alto como si intentara calmar a un animal salvaje. Mira, hermano, no queríamos que lo supieras así. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté a Sara, ignorándolo por completo. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Solo pasó unas cuantas veces, no significó nada. ¿Cuánto tiempo?, repetí. 3 meses, susurró, 3 meses. Eso significaba que empezó justo después de que Jake se hiciera cargo de la empresa. Justo cuando yo trabajaba 18 horas al día intentando arreglar sus desastres, mientras me dejaba la piel para salvar su reputación, él se estaba acostando con mi prometida. No lo planeamos, dijo Jake rápidamente. Fue algo que simplemente pasó. Sara estaba estresada por la boda. Yo estaba lidiando con la presión del nuevo puesto. Así que decidieron joderse por eso, repliqué. ¿Esa era tu solución al estrés? Sara empezó a sollozar con más fuerza. Lo siento, Marcus. Sé que esto es horrible. Sé que te hemos hecho daño, pero... ¿Pero qué? Espeté. Respiró temblorosamente. Estoy embarazada. La habitación quedó en silencio sepulcral. Podía oír el zumbido del aire acondicionado afuera, un coche pasando, incluso mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. ¿De quién es?, pregunté, aunque la cara de Jake ya me lo había dicho. Mío, dijo en voz baja. Lo descubrimos. La semana pasada, me senté en el sofá de mi casa y vi a estas 2 personas que acababan de detonar mi vida por completo. Fuera, dije. Marcus, por favor, empezó Sara. Fuera de mi casa. Fuera. Ya. Se fueron, y pasé el resto del fin de semana bebiendo cerveza, intentando averiguar qué demonios iba a hacer. El lunes por la mañana, llegué a la oficina como si nada. Jake ya estaba allí, con aspecto nervioso y culpable. Papá estaba en su antigua oficina, ahora la de Jake, revisando papeleo. Trabajé como siempre durante unas 3 horas, atendiendo llamadas de subcontratistas y revisando obras. Luego, a la hora del almuerzo, papá me llamó. Jake me contó la situación, dijo sin rodeos. Sé que esto es difícil para todos los involucrados. Difícil, repetí. Es una forma de decirlo. La cuestión es, Marcus, continuó papá, que tenemos que averiguar cómo seguir adelante como familia y como empresa. Jake y Sara van a tener un bebé. Están hablando de casarse. Me quedé mirándolo. Y creo que sería mejor para todos si gestionáramos esto con madurez. Estas cosas pasan. La gente se enamora. No podemos dejar que el drama personal interfiera con el negocio. Drama personal, repetí. Me sentía como un loro repitiendo las locuras que me decían. Eres un buen hombre, Marcus, dijo papá. Encontrarás a alguien más. Mientras tanto, necesitamos que te concentres en el proyecto Riverside. Jake ya tiene bastante estrés como para preocuparse también por asuntos laborales. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Papá no solo estaba eligiendo a Jake en lugar de a mí para la empresa. Lo estaba eligiendo a él antes que a mí de todas las maneras posibles. Mi hermano dejó embarazada a mi prometida, y la principal preocupación de papá es asegurarse de que Jake no tenga que lidiar con las consecuencias. Seguí el proceso toda esa semana. ¿Como un zombi? Sara se mudó y, al parecer, se fue directo al apartamento de Jake al otro lado de la ciudad. Obviamente, la boda se canceló, aunque fui yo quien tuvo que llamar a los proveedores para cancelarlo todo. Perdí casi $8,000 en depósitos para el lugar, el catering y el fotógrafo. Jake me evitaba en el trabajo, lo cual estaba bien. Papá hacía como si nada hubiera pasado, preguntándome sobre obras y calendarios de proyectos como si su niño mimado no me hubiera arruinado la vida. La gota que colmó el vaso llegó el viernes siguiente. Estaba en el almacén revisando pedidos de materiales cuando escuché a papá por teléfono. Creo que estaba hablando con su abogado. Quiero asegurarme de que la transferencia de propiedad sea fluida, decía. Jake va a ser padre. Necesita la seguridad de saber que el negocio es suyo. Quiero que Marcus también esté bien cuidado, pero Jake ahora tiene más responsabilidades. Estaba modificando su testamento. No solo le daba a Jake el control operativo,
sino que reescribía la estructura de propiedad para que Jake heredara la mayoría de Morrison & Sons, el mismo negocio que yo había construido durante 20 años. El mismo negocio que mi hermano, quien me robó a mi prometida y la dejó embarazada, recibiría en bandeja de plata. Ese fin de semana, tomé algunas decisiones. Primero, contraté a un abogado y comencé a disolver mi contrato de sociedad con Morrison & Sons. Papá lo había dispuesto de forma que Jake y yo tuviéramos una pequeña participación cada uno, mientras que él mantenía el control mayoritario hasta su jubilación. Quería salirme del todo. En segundo lugar, empecé a contactar discretamente a nuestros clientes más importantes. No para hablar mal de Jake, al menos no directamente, sino simplemente para plantear la idea de que podría estar disponible para consultoría, tal vez para fundar mi propia firma. La respuesta fue inmediata. La mayoría de nuestros grandes clientes admitieron que se habían quedado con Morrison & Sons por mí. Les gustó cómo gestionaba los proyectos, confiaban en mis plazos y habían forjado una relación sólida conmigo. El primer cliente en abandonar oficialmente el proyecto fue Henderson Development, los responsables del centro comercial Riverside. Tom Henderson me llamó directamente un martes por la mañana. Marcus, he oído que podrías empezar tu propio negocio. ¿Es cierto? Estoy explorando opciones, dije con cuidado. ¿Por qué? Porque, francamente, desde que Jake tomó el control, este proyecto ha sido una pesadilla. Llevamos 6 semanas de retraso, la calidad es pésima y nadie puede darme una respuesta directa. Si estás pensando en independizarte, me encantaría hablar sobre cómo terminaste este trabajo. Al final de esa semana, otros 4 clientes importantes me llamaron con el mismo mensaje. No solo me querían para proyectos futuros, sino que querían despedir a Morrison & Sons y contratarme para arreglar los proyectos que ya se estaban desmoronando. El lunes siguiente, entré en la oficina de Jake, donde él y papá estaban revisando los informes trimestrales. Voy a fundar mi propia constructora, les dije. Mi último día aquí será el 30 de septiembre. Papá parecía atónito. Marcus, no tienes que hacer esto. Podemos resolver nuestros asuntos personales. No se trata de asuntos personales, dije. Son negocios. Ya tengo 5 clientes listos para firmar conmigo, incluyendo Henderson Development. Van a retirar a Riverside de inmediato. Jake palideció. Riverside valía $1,2 millones, nuestro contrato más grande. Perderlo reduciría drásticamente los ingresos trimestrales de Morrison & Sons. No puedes hacer eso, balbuceó Jake. ¿Ese es nuestro proyecto? En realidad, no lo es, dije. Lo consulté con Tom Henderson y los abogados. El contrato permite la rescisión con 30 días de preaviso. Tom ya lo presentó. Quieren que lo termine con mi nueva empresa. Papá se levantó de un salto, con la cara roja. Esto es un sabotaje, Marcus. Intentas destruir el negocio familiar porque le tienes rencor a Sara. No intento destruir nada, dije con calma. Estoy empezando mi propio negocio. Si tus clientes prefieren trabajar conmigo, es su decisión. ¿Y la lealtad?, preguntó Jake. ¿Y la familia? Por fin lo miré. Lo miré de verdad. Sentado tras el viejo escritorio de papá, con un traje caro, haciéndose la víctima como siempre. Como si yo fuera quien le había hecho daño. ¿Quieres hablar? ¿De lealtad y familia?, pregunté. ¿Dónde estaba la lealtad cuando te acostabas con mi prometida? ¿Dónde estaba la familia cuando papá te entregó la empresa que construí mientras tú estabas ocupado preñándola? La habitación se quedó en silencio. Papá se hundió en su silla, y de repente parecía mayor de 61 años. Eso es diferente, murmuró Jake débilmente. No, no lo es. Tú tomaste decisiones. Yo estoy tomando decisiones. La diferencia es que las mías son legales y éticas. Eso fue todo. Salí y no volví. La semana siguiente, lancé Blackwell Construcción desde una oficina alquilada en el centro. En un mes, tenía 8 empleados a tiempo completo, todos ellos que habían dejado Morrison & Sons para unirse a mí. Los meses siguientes fueron un torbellino de jornadas de 16 horas, pero buenas. Estaba construyendo algo propio, con clientes que me respetaban y un equipo que confiaba en mí.
Para Navidad, habíamos completado 12 proyectos y teníamos una lista de espera para nuevos. Mientras tanto, Morrison & Sons se estaba desangrando. Perder Riverside fue solo el principio. Otros 3 clientes importantes se retiraron en los meses siguientes, alegando retrasos y mala calidad. Jake se apresuró a intentar dedicarse a trabajos residenciales más pequeños, pero carecía de sistemas y de una relación sólida con los clientes. Para febrero, habían despedido a la mitad de su equipo. Papá incluso salió de su retiro para intentar arreglar los agujeros, pero el daño ya estaba hecho. La marca estaba arruinada. Se corrió la voz de que Morrison & Sons estaba en las últimas. Debería mencionar que Jake y Sarah se casaron en diciembre. Fue una ceremonia pequeña. Obviamente, no me invitaron. Tuvieron una niña, Emma, en marzo. Por lo que dicen, es preciosa. No culpo a la niña, nada de esto es culpa suya. Pero tampoco siento ninguna obligación hacia ella ni hacia sus padres. Para entonces, ya estaba saliendo con alguien nueva. Rebecca, jefa de proyectos en uno de los estudios de arquitectura con los que trabajé. Es inteligente, honesta y lo más importante, nunca se ha acostado con ningún familiar. Vamos despacio, pero veo un futuro real con ella. La vida se sentía bien. Tenía un negocio próspero, una novia estupenda y por primera vez en mi vida adulta, me había liberado de la dinámica familiar tóxica en la que estaba atrapado. Entonces llegó la llamada. La que desató toda la culpa que he estado cargando. Era un domingo por la mañana de junio, unos 10 meses después de dejar Morrison & Sons. Rebecca y yo estábamos en la terraza de atrás, tomando café y planeando un viaje a las montañas. Sonó mi teléfono. El nombre de papá apareció en el identificador de llamadas. Casi no contesté. No habíamos hablado desde que me fui y pensé que solo sería otro sermón. Pero la curiosidad me venció. Hola, papá. Marcus. Su voz sonaba diferente. ¿Cansado? ¿Derrotado? ¿Podemos hablar? Estamos hablando. O sea, en persona. ¿Puedes pasarte por casa? Miré a Rebecca. Se encogió de hombros y articuló, tú decides. Suspiré y acepté pasar esa tarde. La casa de mis padres parecía la misma de siempre. La misma casa de ladrillo que habían comprado cuando Jake y yo éramos niños. El mismo jardín descuidado que papá nunca logró mantener. Pero cuando entré, se sintió diferente. La energía era intensa. Deprimida. Mamá me dio un abrazo que duró más de lo habitual, y noté que ella también parecía mayor. Más canosa. Más preocupado. Papá estaba recostado en su sillón reclinable en la sala, mirando un partido de béisbol en la televisión con el volumen al mínimo. ¿Quieres café?, preguntó mamá. Claro. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de la cocina, la misma donde había hecho los deberes y comido innumerables cenas familiares, donde papá me había sermoneado sobre la responsabilidad y a Jake sobrevivir al máximo de su potencial. Se sentía extraño estar allí de nuevo como adulto, sobre todo en estas circunstancias. ¿Cómo va el nuevo negocio?, preguntó papá, aunque no parecía curioso. Más bien, estaba perdiendo el tiempo. ¿Bien? Muy bien, la verdad. Ya tenemos todo reservado. ¿Hasta fin de año? Asintió, sin mirarme a los ojos. ¡Qué bien! Siempre supe que tendrías éxito. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Finalmente, mamá se aclaró la garganta. Marcus, tu padre tiene algo. Tiene que decírtelo. Papá respiró hondo y por fin me miró. Estamos perdiendo la casa. Parpadeé. ¿Qué? El negocio está fracasando. Lleva meses así. Pedimos prestado con la casa como garantía para intentar mantenernos a flote, pero no fue suficiente. Llevamos 3 meses de retraso con la hipoteca. El banco está iniciando un proceso de ejecución hipotecaria. Empecé a entenderlo todo. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? Unos $180.000. Eso es lo que debemos de la casa, más las deudas del negocio. Me recosté, pensando en ello. Hace un año, $180.000 me habrían parecido imposibles,
pero a Blackwell Construcción le iba tan bien que probablemente podría permitírmelo si fuera necesario. ¿Y Jaque? ¿Qué está haciendo para ayudar? Mamá y papá intercambiaron una mirada que me lo dijo todo. Jaque también está pasando apuros, dijo mamá en voz baja. Sara ha tenido problemas de salud desde que nació el bebé, depresión posparto. El médico dice que no puede trabajar ahora mismo y que alguien tiene que quedarse en casa con Emma, así que Jaque tampoco trabaja. Lo está intentando, dijo papá a la defensiva. Tiene algunas pistas para proyectos pequeños, principalmente de mantenimiento, pero no es suficiente para cubrir sus gastos, y mucho menos para ayudarnos. La ironía era casi abrumadora. Jaque, el chico estrella con toda la visión y el potencial de liderazgo, había arruinado el negocio familiar y ahora hacía trabajos esporádicos para pagar el alquiler. Mientras tanto, yo dirigía una empresa próspera con más trabajo del que podía manejar. ¿Por qué? ¿Me estás diciendo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Papá se sintió abrumado. Porque eres el único que puede ayudarnos. Tu negocio es próspero. Tienes los recursos. ¿Y crees que debería simplemente extenderte un cheque por $180,000? Somos familia, dijo mamá, con lágrimas en los ojos. Sé que han estado pasando momentos difíciles entre ustedes, pero seguimos siendo familia. Pensé en esa palabra. Familia. La misma palabra que Jaque me había lanzado cuando me enteré de su traición. La misma palabra que papá siempre usaba cuando quería que me tragara su favoritismo. ¿Dónde estaba la familia cuando le diste a Jaque el negocio que construí?, pregunté. ¿Dónde estaba la familia cuando se acostaba con mi prometida? ¿Dónde estaba la familia cuando reescribiste tu testamento para asegurarte de que Jaque recibiera la mayor parte de la herencia? Papá hizo una mueca como si le hubiera dado una bofetada. Cometimos errores. Marcus, cometí errores. Ahora lo veo. Ahora que Jaque fracasó y necesitas mi dinero. Eso no es. Se detuvo y suspiró. Sí. Sí, en parte es así. Pero también porque me di cuenta de que me equivoqué en muchas cosas. Jaque no estaba listo para la responsabilidad. Él no tenía las habilidades ni el temperamento. Tú sí. Siempre los tuviste. Fue la primera vez en mi vida que oí a mi padre admitir que se había equivocado en algo, especialmente en lo que involucraba a Jaque. Deberías haber sido tú quien heredara el negocio, continuó. Deberías haber sido tú a quien yo preparara para el liderazgo. Dejé que mis sentimientos sobre las dificultades de Jaque nublaran mi juicio sobre tus habilidades. Tus sentimientos sobre las dificultades de Jaque, repetí. Papá, Jaque no tenía dificultades. Jaque era perezoso e irresponsable, y tú lo consentiste toda su vida. Ahora lo sé, dijo en voz baja. Pero siempre era él quien parecía necesitar más ayuda, más orientación. Eras tan capaz, tan independiente. Pensé que estarías bien pase lo que pasara. Así que me castigaste por ser competente, asintió con tristeza. Ahora veo cómo se ve. Veo lo injusto que fue. Mamá se inclinó sobre la mesa y me agarró la mano. Sabemos que no merecemos tu ayuda. Sabemos que te fallamos como padres. Pero estamos desesperados, Marcus. No tenemos a quien más recurrir. Retiré la mano con suavidad. ¿Y Jaque? ¿Qué opina de todo esto? Se miraron de nuevo. No sabe que te lo estamos pidiendo, dijo papá. Se sentiría humillado si lo supiera. ¿Su orgullo es más importante que tener un techo? Está pasando por muchas dificultades ahora mismo, dijo mamá. El fracaso del negocio, la depresión de Sara, intentar cuidar de Emma. No lo está llevando bien. ¿Qué significa? Que bebe demasiado, duerme muy poco y descarga sus frustraciones con todos los que lo rodean, dijo papá sin rodeos. Sara habla de dejarlo, llevarse al bebé y mudarse de vuelta con sus padres en Florida. Una parte de mí se sintió satisfecha al escuchar eso. La vida encantada de Jaque finalmente chocaba con la realidad. Pero otra parte, una parte que no me gustaba, sentía lástima por él. Y sobre todo por Emma, que no merecía nada de esto. Aunque quisiera ayudar, dije. Y no digo que lo haga. $180,000 es mucho dinero.
Tendría que liquidar inversiones, tal vez pedir préstamos con mi propio negocio como garantía. No te lo pediríamos si no estuviéramos desesperados, dijo mamá. Y te devolveríamos hasta el último centavo. Puede que nos lleve años, pero te lo devolveríamos. Miré los electrodomésticos anticuados y los suelos de linóleo desgastados de la cocina. Miré a mis padres, que de repente aparentaban más de 60 años. Eran personas que me habían fallado de forma fundamental, que habían elegido a Jaque en lugar de a mí una y otra vez. Pero seguían siendo mis padres. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Papá asintió. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿Cuánto tiempo antes de que la ejecución hipotecaria sea definitiva? 6 semanas. Quizás 8, con suerte. Me levanté para irme. Te aviso a finales de la semana que viene. Mamá me acompañó hasta la puerta y me dio otro abrazo largo. Gracias por escuchar. Sé que no nos debes nada. De camino a casa, la cabeza me daba vueltas. Rebecca me miró a la cara y enseguida me preguntó qué me pasaba. Le conté todo. El negocio en quiebra, la ejecución hipotecaria, la súplica de mis padres. Me escuchó sin juzgarme. Hizo algunas preguntas aclaratorias, pero no me dio ningún consejo hasta que terminé. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí quiere decirles que lo averigüen por sí mismos. Tomaron sus decisiones, pueden vivir con las consecuencias. ¿Y la otra parte? La otra parte sabe que si dejo que pierdan su casa, me arrepentiré el resto de mi vida. Que tal vez ser mejor persona significa ayudarlos, incluso cuando no lo merecen. Rebecca asintió pensativa. ¿Puedes permitírtelo? ¿Económicamente? Bueno, sí. Puedo permitírmelo. Dolería, pero podría hacerlo funcionar. Entonces quizá la pregunta no sea si puedes permitirte ayudarlos, sino si puedes permitirte no hacerlo. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en ello. Hablé con mi abogado sobre los aspectos legales, con mi contador sobre el impacto financiero e incluso con un terapeuta sobre el caos emocional. El doctor Martínez, mi terapeuta, me ayudó a ver cosas que antes no había visto, sobre cómo el orden de nacimiento y las expectativas parentales crean patrones duraderos de favoritismo y resentimiento. Sobre cómo los niños internalizan el trato que sus padres les dan como reflejo de su propio valor. Parece que has pasado tu vida adulta demostrando tu valor a través de logros, dijo durante nuestra segunda sesión. Construir un negocio exitoso, mantener relaciones con los clientes, ser un hijo responsable. Pero ahora tienes la oportunidad de definir tus propios valores independientemente de su aprobación. ¿Qué significa eso? Que puedes elegir ayudarlos porque se alinea con quien quieres ser, no porque intentes ganarte su cariño o demostrar tu valía. Esa perspectiva me impactó profundamente. No quería ayudar a mis padres con la esperanza de que finalmente me apreciaran. Ya había superado eso. Pero tampoco quería negarles ayuda solo por despecho. Ninguno de los dos caminos me hacía sentir bien conmigo mismo. Una semana después, llamé a papá y le pedí que nos viéramos en una cafetería del centro. Punto neutral, lejos de su casa, lejos de mi oficina. Apareció nervioso y esperanzado con la misma camisa abotonada y pantalones caqui que había usado en todas las reuniones importantes que recordaba de mi infancia. Ayudaré con la casa, dije sin rodeos. Pero hay condiciones, su rostro se iluminó de alivio. Por supuesto. Lo que necesites. Primero, no te voy a dar el dinero. Voy a comprar la casa al banco y me pagarás el alquiler hasta que puedas recomprarla o buscar otro sitio. Asintió rápidamente. En segundo lugar, Jaque no se enterará de este acuerdo a menos que decidas decírselo. No quiero que piense que puede recurrir a mí cada vez que comete un error. Entendido. Tercero, esto no cambia nada entre nosotros. No hago esto para reconciliarnos ni para fingir que todo está bien. Lo hago para que tú y mamá no se queden sin hogar. Eso es todo. El rostro de papá se ensombreció un poco, pero volvió a asentir. Entiendo. ¿Y Marcus? Gracias. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que no nos debes nada.
Pero gracias. La transacción financiera tardó unas 3 semanas. Compré la casa al banco por $165.000, cubriendo sus pagos atrasados y deudas. Ahora me pagan $1,200 al mes, lo suficiente para cubrir los impuestos de la propiedad, el mantenimiento y un poco para el capital. Jake nunca se enteró. Mis padres le dijeron que habían llegado a un acuerdo con el banco. Estaba demasiado distraído con su propio desastre como para hacer preguntas. ¿Y Sara? Lo dejó, tal como dijeron que haría. Se mudó de vuelta a Florida con Emma en agosto, dejando a Jake solo en su apartamento, ahogado en la manutención de su hijo, que apenas puede pagar. Mamá me contó que está intentando reconstruir Morrison & Sons, haciendo pequeños trabajos residenciales y de mantenimiento. Pero va lento. Lo siento mucho por él. No porque se lo merezca, sino porque ver cómo se desmorona la vida de alguien no es bonito, ni siquiera cuando se lo buscó. Y me siento especialmente mal por Emma, que no pidió nada de esto y ahora tiene padres que viven a 1280 kilómetros de distancia, con un padre luchando contra la depresión y el alcohol. Pero no me siento responsable de solucionar los problemas de Jake. Tomó decisiones. La aventura. Las mentiras. La mala gestión. Y ahora vive con las consecuencias.